¿Y dónde graba? Pues yo creo que ya estamos. A ver si estamos en. Sí, estamos en. Veo que estamos en Facebook también. Estamos en Zoom y en Facebook. En una nueva tertulia de, de los lunes por la mañana, hoy un poquito más tarde, ya es mediodía. Pero bueno, da igual. Vamos a llevar a cabo esta tertulia como venimos haciendo estos días derivados del confinamiento, de la pandemia. Hoy contamos con nuestro abogado, el abogado de la Lliga, que se encarga de todos los temas de derecho sanitario, derecho laboral y otros derechos que nos afectan. Y como siempre, pues con nuestra presidenta, Elisenda de la Torre, y nuestra directora técnica, Hola. Patricia Planas. Hola. Cada uno en su casa, como debe ser estos días. Y bueno, ya se van apuntando, ya van entrando nuestros participantes poco a poco. Pero bueno, yo creo que podemos ir empezando cuando queráis. Todo vuestro. Bueno, pues empiezo yo, si os parece, Carlas. Muchas gracias, bienvenido. Y la primera pregunta, hoy hemos empezado más tarde porque normalmente estas tertulias las empezamos a las 10:30 y ha sido un poco porque tú tenías otras cosas que hacer, ¿no? ¿Dónde has estado? ¿De dónde vienes? Buenos días a todos. Lo primero de todo, agradecer la invitación, el trabajo que realizáis a diario y bueno, es un lujo estar aquí con vosotros, ya lo sabéis, en estas nuevas formas de participación, de conectar con el socio, ¿verdad? Y la verdad que sí, que hoy sean las 12 es culpa mía, nos movemos del horario habitual de la tertulia, pero evidentemente, pues bueno, en fases de desescalada parece que todo vuelve un poco a su curso, que los juzgados que han estado durante tanto tiempo parados vuelven a reiniciar la actividad y esto es importante para todos los operadores jurídicos y evidentemente para el ciudadano. Esta mañana precisamente teníamos un juicio que había sido suspendido durante el estado de alarma y que se había citado por parte del juzgado esta mañana. Era un tema de familia, que evidentemente yo soy un abogado con un talante conciliador que creo que es la única forma de intentar llegar a entendimientos siempre que se pueda y hoy efectivamente lo hemos conseguido. Estuvimos trabajando ya desde hace días atrás, durante la semana pasada, para intentar pues esto, que hoy fuera lo más sencillo posible, que no entráramos en sala a celebrar y que al final, pues bueno, yo siempre digo lo mismo, cuando dos personas o dos empresas o un particular y una empresa dejan de entenderse, pues bueno, aparte de nosotros como abogados que debemos interpretar y asesorar, yo creo que también debemos hacer una labor importante de mediación al efecto de poder de encauzar la situación y al final que se alcancen acuerdos y al final, sobre todo en temas de derecho de familia, como era esta mañana, son particularmente importantes porque siempre hay menores que al fin y al cabo son lo más importante en estas relaciones. Sí, es lo que más hay que mirar de proteger, ¿no? A los niños, a los hijos en este caso. Efectivamente. Fijaros que el derecho de familia en este caso tiene una máxima latina que viene a decir que es de donde redunda todo el derecho de familia, que es el favor fili, ¿no? Que viene a decir todo en favor del hijo. Es decir, toda norma o toda interpretación que vaya a hacer un juez siempre será a favor de los hijos, de la protección de estos. Sí, en este sentido siempre se intenta proteger al menor, ¿no? Está la Fiscalía de Menores, que siempre en estos casos, ¿no? Es un poco la que se erige en defensa, ¿no? De los... Efectivamente, muy bien, Patricia. Es exactamente así. En un procedimiento de familia no necesariamente tiene que haber ministerio fiscal, pero siempre que hayan personas que puedan tener disminuida su capacidad o sobre todo menores de edad, entonces es obligatorio, es preceptiva
la intervención del Ministerio Fiscal, que actuaría como una parte más, es decir, estaría demandante y demandado, que podría ser hombre-mujer o en los tiempos que corren hombre-hombre, mujer-mujer, estas cosas han cambiado un poco, pero siempre sería otra parte que estaría presente en el procedimiento, que sería el Ministerio Fiscal, que al final velaría por el derecho de los menores y sobre todo por el cumplimiento del orden público que decimos en derecho, ¿no? Carlas, sí, yo tenía una pregunta. ¿Qué diferencia hay entre discapacidad e incapacidad? Porque ahora al decir que los menores no tienen capacidad, bueno, ¿cómo funciona todo esto? Mira, es la pregunta, vamos a intentar ser lo más generalistas posibles, porque como sabéis, vosotros ya sabéis un rato también de todas estas cosas, pero no tiene nada que ver. Es decir, la minusvalía, por ejemplo, hablando en nuestra comunidad autónoma, nosotros estamos en Barcelona, en Cataluña, con lo cual una cosa es el grado de minusvalía o discapacidad que tú puedas tener al efecto de beneficiarte de una serie de ayudas, es decir, es un porcentaje que va del 1 al 100, normalmente va por tramos del 1 al 33, del 34 al 65 y del 65 al 100. En función de las patologías que tú acredites, pues tendrás más o menos beneficios fiscales. Y la discapacidad o la minusvalía no tiene absolutamente nada que ver con la incapacidad. La incapacidad podría ser o civil o laboral. Es decir, aquí también podríamos distinguir. La civil sería lo que probablemente, para poner ejemplos, la falta de capacidad de obrar que podría tener una persona. Es decir, vamos a poner ejemplos mucho más prácticos, que yo creo que es lo más interesante. Cuando uno de nuestros mayores, uno de nuestros ascendientes, por ejemplo, empieza a acusar o empieza a tener una demencia que hace que ya no sea capaz pues de regir su vida. Entonces, evidentemente, el tutor o sus hijos o quien se haga cargo de él podrá instar un procedimiento para la incapacitación civil de esta persona. Al final, lo que pondremos de manifiesto delante de un juez es que la persona que antes tenía capacidad para comprar, para vender, para disponer, para cualquier acto de la vida diaria, ahora, como ya no rige cognitivamente o mentalmente o no es capaz de realizar los actos de la vida diaria, un juez va a sustituir su capacidad por la de un tutor. Esto sería desde un punto de vista civil y después, evidentemente, lo que dentro de la asociación vemos muy a menudo estaría dentro de lo que sería el derecho laboral, es decir, cómo una persona enferma se relaciona con, en este caso diríamos con la administración, es decir, yo como persona en edad activa de trabajar tengo la obligación de trabajar hasta que no haya un pronunciamiento o administrativo judicial que determine que efectivamente no tengo esta capacidad. Esto normalmente, como bien sabéis, se inicia a través de un procedimiento administrativo donde en función de la patología muchas veces lo que pasa es que se acaba desestimando en vía administrativa y al final, pues como siempre, tenemos que acabar acudiendo delante de un juez para explicarle que esa persona padece unos diagnósticos, que estos diagnósticos son severos e interfieren en las limitaciones o mejor dicho, en las funciones que podría realizar a diario en su profesión habitual, y lo que acabamos determinando es que esta persona no es capaz de desarrollar una profesión habitual y a tal efecto se lo considera incapacitado. Sería la incapacidad permanente o la gran enfermedad que muchas veces conocen los enfermos, ¿no? Sí, porque nosotros detectamos, ¿no?, en la asociación muchas personas que tienen dudas respecto a esto, ¿no? Es decir, se hacen un poco de lío entre lo que es el certificado de discapacidad de la Generalitat, en este caso, y la incapacidad o la invalidez, ¿no?, que puede ser total o absoluta. Aquí también hay, ¿no?, un poco de lío. Entonces, para una persona, por ejemplo, con una enfermedad reumática, que vea que su movilidad pues se ve reducida a causa de su enfermedad y tal, ¿tú qué le recomendarías hacer? Primero que se sacara el certificado de discapacidad o no tiene efecto, o sea, ¿cuál sería el camino un poco para que se pueda beneficiar de lo que pueda, ¿no? Para que se le ayude un poco a poder continuar con el día a día lo mejor posible? Mira, Patricia, yo siempre lo que creo y recomiendo a mis clientes es que uno no debe llegar al punto donde ya
esté exhausto para iniciar procedimientos de estas características. Uno mejor que nadie, yo siempre pienso ya, y esto ya no es derecho, sino al final es sociedad, es decir, el individuo por sí solo es mucho más débil que en colectivo. Aquí nos podríamos referenciar, por ejemplo, al buen trabajo que hacéis vosotros, la Lliga, en relación a los socios, es decir, lo que uno no puede hacer por sí solo respecto a su familia, sus amigos, la administración, el poder público, sí lo puede hacer colectivamente. Yo creo que es interesante que uno sea muy consciente del momento de la enfermedad en que uno está. Es decir, realmente la medicina en este sentido, los diagnósticos pueden ser muy amplios y uno debe saber si efectivamente pues está impedido o no, ¿no? Y a partir de aquí estar asesorado. Nunca es pronto para empezar a asesorarse. Yo creo que en este tipo de patologías reumáticas que comentabas, que la mayoría de las veces cursan a brotes, es muy importante que uno sepa dónde está, qué le puede venir y qué tiene que hacer si realmente cae en una situación de brote severo que efectivamente le va a interferir en su capacidad laboral. Como decías, no tiene nada que ver. Una cosa es la minusvalía o la discapacidad y otro es el que uno no pueda desarrollar su trabajo. Ni interfieren ni se tocan, son absolutamente paralelos y es recomendable que efectivamente toda persona que tiene una patología yo le emplazaría para que se relacionara con la administración. Aquí lo que tiene que hacer en cada comunidad autónoma, lógicamente, tiene un departamento especializado. En Cataluña es Benestar Social y Familia, pero al efecto de situarse colocarse en una situación para poder tramitar el grado de minusvalía de la enfermedad. Respecto a lo otro, pues asesorarse, sobre todo. Yo siempre recomiendo lo mismo, es decir, un enfermo que cursa brotes y que tiene un diagnóstico que es severo y que le causa limitaciones, tiene que tener un buen equipo de trabajo. Y un buen equipo de trabajo empieza por un buen soporte familiar, un buen soporte probablemente asociativo a nivel de Lliga, por ejemplo, un abogado que sepa asesorar y en el punto en el que estamos, y un buen equipo de médicos, sobre todo porque lo que vamos a tener que acreditar son diagnósticos, que hacemos seguimiento habitual con especialistas de seguridad social, de medicina pública, que estos diagnósticos que nos realizan en base al seguimiento son severos, es decir, que nos ocasionan limitaciones funcionales que podrían ser incompatibles con el desarrollo de una actividad y que al fin y al cabo pues, nos cercenan nuestra capacidad de relacionarnos laboralmente con nuestra empresa, ¿no? Al final, tener en cuenta que, yo siempre digo lo mismo, no vale que uno sea capaz de desarrollar su profesión 2 días a la semana durante 2 horitas. Es decir, uno realmente tiene que ser capaz de desarrollar de forma rentable, eficaz, eficiente, una jornada laboral de 40 horas semana, de 5 días semana, 8 horas diarias. Es decir, no nos vale que uno de forma puntual sea capaz. Es decir, si yo estoy enfermo, pero soy capaz de hacer 2 horitas hoy, pero mañana voy a caer como consecuencia del esfuerzo de hoy, ya estamos viendo que no somos eficaces, que no somos rentables, con lo cual debemos valorar el inicio de un procedimiento de estas características. Claro, es complicado, el valorar que estás en ese punto también es muy difícil, es muy duro. Bueno, sí, el asumir, ¿no? El asumir que, claro, el asumir que no puedes seguir, ¿no? Con tu día a día laboral, esto es a nivel psicológico también es un impacto fuerte, ¿eh? Porque te pone en cuestión, ¿no? Y despierta sentimientos de culpabilidad, de inutilidad, de no servir ya para nada, de que como si se te acabara la vida, ¿no? Y bueno, y a veces hay que ver esto también como una oportunidad, ¿no? Porque muchas, Eli, aparte tú lo puedes explicar. Nunca es tarde para reinventarse. Claro. Nunca es tarde. Nos ha llegado una pregunta que me pasan por Zoom de Jordi, que pregunta: ¿la administración tiene plazos determinados para dar respuesta a una reclamación de incapacidad? Sí, evidentemente.
aquí siempre diríamos lo mismo, es decir, cuando nos relacionamos tanto con administración como con juzgados, el ciudadano o el abogado particular, los plazos siempre son mucho más rígidos que no los que tienen los otros, ¿no? Pero efectivamente, y todos los plazos en este caso, Jordi, serían distintos. Por ejemplo, te pongo un ejemplo, desde que tú inicias un procedimiento de incapacidad permanente, es decir, desde que iniciamos a través de la entrada en la administración del formulario, la administración tiene un plazo de 135 días naturales, ¿vale?, para emitir la primera resolución. Contra esta primera resolución, que presuntamente va a ser denegatoria, nosotros lo que vamos a tener la oportunidad es de interponer un primer recurso en vía administrativa que se llama la reclamación previa. Esta reclamación previa, a la que nosotros la entremos, la administración tiene la obligación de contestar en el plazo de 45 días, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Que si no contestara en el plazo de 45 días desde que nosotros hemos entrado esta reclamación, se consideraría desestimado por silencio administrativo. El silencio administrativo, en este caso, sería negativo. Y a partir del día 46, es decir, si tienen la obligación de contestar en 45 días, a partir del día 46 nos empezaría a contar el plazo para poder interponer la demanda ante el juzgado de lo social, que sería de 30 días, que esta vez serían hábiles. Siempre hay plazos. Qué largos por eso, ¿no? Sí, y además no solo son largos, sino que es lo que os decía. Una cosa es que nosotros siempre lo que intentamos, como somos conscientes de que los plazos al final lo que hacen es demorar mucho el procedimiento, en la medida de lo posible intentamos acortar los plazos. Por ejemplo, nosotros los abogados de los enfermos, del trabajador en este caso, tenemos siempre, tanto para reclamación previa como para interposición de demanda, plazo de 30 días. ¿Vale? Evidentemente somos conscientes que no siempre es necesario apurar este plazo de 30 días. Si puedes interponer la reclamación previa o la demanda dentro del plazo de 10 días, oye, pues estos 20 días que ganas, que ya los va a usar la administración o el juzgado para otras cuestiones, ¿no? Y bueno, nosotros en la Liga, ¿no?, muchas veces hemos hablado, ¿no?, mucho claro, las enfermedades reumáticas son enfermedades que cursan por brotes, ¿no? Y que cuando la persona no tiene un brote, a lo mejor se encuentra relativamente o lo suficientemente bien como para poder cumplir con su horario laboral normal. Pero cuando tiene un brote, pues a lo mejor no puede ir, o sea, se tiene que pedir la baja porque no puede hacer nada o puede hacer muy poquita cosa desde su casa, ¿no? Entonces, esto, claro, no está contemplado en el derecho, ¿no? Está contemplado la adaptación del puesto laboral para otro tipo de patologías, pero no para patologías como las reumáticas. No sé si me explico, ¿no? Perfectamente. Entonces, esto, ¿cómo se ¿no? podría, ¿no? Ya sé que es la pregunta del millón, pero ¿cómo se podría hacer? Es complejo tener en cuenta que el derecho lo que intenta es dar soluciones generales y siempre decimos lo mismo, el derecho es interpretación y al final tú tendrás que intentar adaptarte a lo que dice la ley. La adaptación de los puestos de trabajo, desafortunadamente, en este país no es todo lo buena que debería ser, pero no solo por enfermedades reumáticas, sino que yo te diría que va en función de los recursos de la empresa, ¿vale? Es decir, no es lo mismo que tú prestes servicios en una micropyme que tiene 3 trabajadores y que las funciones son las que haces, que estés prestando servicios en una empresa, en la ONCE, por ejemplo, que evidentemente es una empresa muy grande, que emplea a un colectivo con discapacidad importante y con lo cual que tiene muchas posibilidades. A tal efecto, hay un momento, por ejemplo, este fin de semana he estado trabajando en un recurso que me acababa, que era un tema que habíamos ganado en el juzgado de lo social y que ahora estamos habíamos conseguido una incapacidad permanente en grado de absoluta. Y la trabajadora, la clienta, era auxiliar de enfermería, ¿vale?, en un hospital de la provincia de Barcelona. No vamos a dar más datos, ¿vale? Entonces, ¿qué pasaba? Realmente el hospital, que es un hospital público, tiene la potestad o tiene la capacidad de ir adaptando, pero tú puedes adaptar el puesto de trabajo de un auxiliar de enfermería de cierta forma, es decir,
primero el Servicio de Prevención de Riesgos y Salud Laboral le decía que era una persona apta, pero condicionada, que no podía levantar pesos, que no podía hacer determinadas tareas, ¿vale? Se las sacamos. Al cabo de un año, esta persona presentaba más limitaciones, con lo cual, al final, lo que nos encontrábamos es que la empresa realizó, en este caso el hospital, realizó hasta 3 adaptaciones del puesto de trabajo, pero es que hubo un momento en que no podía hacer más adaptaciones. Entonces, hay un momento que uno debe estar muy bien asesorado y debe saber en qué punto está, porque al final, claro, hubo un momento que la empresa no podía hacer más adaptaciones y como la persona no era capaz de realizar su trabajo, la acabaron despidiendo en un tipo de despido que es un tipo de despido objetivo por ineptitud sobrevenida, que al final lo que te acaba diciendo la empresa es que donde tú antes eras una persona capacitada, como consecuencia de las lesiones o las enfermedades que padeces, pues has dejado de ser apta o apto laboralmente, ¿no? Evidentemente es un palo muy gordo esto, porque evidentemente es difícil de asumir por el trabajador, pero por otro lado nos abre la puerta a lo que hemos conseguido precisamente, es decir, te facilita mucho el trabajo en una vía judicial, porque evidentemente un juez ya se está percatando que una empresa de carácter público y de entidad pues te está despidiendo y nadie despide por gusto y paga indemnizaciones, porque evidentemente el despido objetivo está sometido a pago de indemnizaciones, ¿no? Mira, Jordi también nos pregunta, ¿qué pasa cuando la Seguridad Social te declara no apto para trabajar y la Generalitat no te concede ningún grado de minusvalía? Cuando la administración te declara no apto, hombre, si te declara no apto te Seguridad debería... Social, SS. A ver, si realmente lo que le diríamos a Jordi es que realmente diga si está bien confeccionada la pregunta, que seguro que sí, pero si realmente la Seguridad Social te declara como no apto, lo que quiere decir es que no estás capacitado para trabajar. Y si no estás capacitado para trabajar, te tiene que dar una incapacidad permanente. Dentro de las incapacidades permanentes hay de muchos tipos, bueno, particularmente de 4, hay la parcial, hay la total, hay la absoluta y la gran invalidez, ¿vale? Entonces, tú evidentemente dejarás de ser apto laboralmente hablando y vas a empezar a cobrar una pensión y vas a ser una persona jubilada afectada de una incapacidad permanente, pero como decíamos, Jordi, antes, no tiene nada que ver con la minusvalía. Quien resuelve son corporaciones, son administraciones distintas, una es Estado y la otra es comunidad autónoma, con lo cual no vinculan. El hecho de que tú tengas, por ejemplo, te lo pongo al revés, un grado de minusvalía del 75%, no quiere decir que la Seguridad Social deba reconocerte una incapacidad permanente. Sí que es cierto que a efectos fiscales, no sé si podría ir por aquí la pregunta, el hecho de tener un no apto o una incapacidad permanente absoluta, a efectos fiscales y aunque no tengas un reconocimiento, se considera como si tuvieras un 75% de grado de minusvalía, a efectos de renta, por ejemplo. Vale. Vale. Tenemos más preguntas, ¿eh? A ver. Didac está preguntando que está pendiente de tribunal médico y necesita asesoramiento porque es nuevo para él y está muy perdido. ¿Qué dónde puede acudir? Bueno, de estas tenemos varias, ¿eh? Claro. De gente que va muy perdida, muy perdida. A ver, yo creo que estas charlas son muy interesantes pues, para hacer una primera toma de contacto. Todas nuestras profesiones, y aquí también hablamos por vosotros, compañeros, al final intentamos ser lo más generalista posible, dar soluciones específicas a cada caso concreto. No solo no sería adecuado, sino que incluso sería irresponsable, porque evidentemente cada caso es un mundo, cada uno tiene unas patologías, cada patología tiene unos grados, tienes unos médicos, te desarrollas un tipo de actividad a otro, con lo cual lo que le diríamos al participante es que se ponga en contacto con nosotros para, bueno, fuera de cámara poder atenderle de una forma personal, individualizada y mucho más certera de lo que podríamos hacer por aquí. Lo que sí que es verdad es que crea un desasosiego importante este tipo de situaciones, ¿no? Porque es algo nuevo.
y esto nos pasa a todos. Y más cuando se trata de tu salud. Yo siempre parto de la base, por eso os decía antes que creo que tener un buen equipo de médicos, de asesores, de psicólogos, de abogados, es muy importante al efecto de saber qué pasos tienes que dar. Es decir, yo, por ejemplo, sé que cuando un cliente acude a mi despacho por primera vez, muchas veces acompañado de sus familiares y visiblemente nervioso, está ya al final del camino. Es decir, para que una persona llegue a mí, ya hay una criba previa de que ha intentado muchísimas cosas y que no han salido bien, ¿no? Porque evidentemente, yo siempre digo lo mismo, ¿qué pinta un enfermo en un despacho de un abogado cuando, si las cosas funcionan como deberían funcionar, muy probablemente sería la administración quien nos ahorrase a todos este trabajo, ¿no? Sí, bueno, esa es una pregunta que se me plantea a mí, ¿no? ¿Por qué la administración deniega si al final va a ser positiva la resolución para la persona? No entiendo este delay que hay, óptima y evidentemente la administración debe cribar. Todos sabemos y sobre todo en esta asociación que determinadas enfermedades desde hace muchos años no están bien vistas a ojos de la administración. Sí, hay casos que No, perdona, Carlos. No, digo que hay casos que son muy evidentes y que la administración no puede hacer nada. Por ejemplo, yo siempre pongo el ejemplo del taxista que pierde la visión. Es decir, la administración, evidentemente, este taxista que ha perdido la visión y se ha quedado con una ceguera funcional, no va a poder seguir realizando su profesión, con lo cual, evidentemente, la administración sí que le va a conceder una incapacidad permanente total. Pero es que es muy evidente este caso. Como decíais antes, pues bueno, la ley es muy general y tenemos que reinterpretar. Desafortunadamente, en temas de enfermedades reumáticas o de sistema nervioso central, que es lo que vemos más habitualmente, o incluso de depresivas y psicológicas, no es tan sencillo. Sí, es lo que te iba a decir, ¿no? Que hay una serie de enfermedades así como más invisibles, ¿no? Incluso dentro de las enfermedades reumáticas también, ¿no? Como serían las del síndrome de sensibilización central, que estas también, bueno, las personas que las padecen lo pasan mal también, ¿no? Porque no se sienten reconocidas o se sienten mucho menos reconocidas que el resto, ¿no? Y en lo que se refiere también a bajas, a incapacidades, a tal, pues obviamente también, ¿no? Hay una... Se las puede ayudar a estas personas también. Evidentemente, evidentemente, pero yo creo que debemos ser todos muy, muy sinceros, primero con nosotros mismos y después nosotros como profesionales también, porque al final estamos aquí para ayudar. Yo creo que evidentemente hay un factor social muy, 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 muy importante en que todos realicemos el trabajo que estamos realizando. Es decir, nadie lo hace porque sí, siempre hay unos motivos atrás que hacen que estemos aquí por algún motivo. Y yo creo que, pues bueno, este colectivo estamos en lucha por el reconocimiento de nuestros derechos sanitarios o por el reconocimiento de que efectivamente, pues si estás enfermo se te deba reconocer. Desafortunadamente, el hecho de que digamos que queremos llegar o que tenemos que llegar siempre a juicio no quiere decir que no salga bien. Es decir, la administración tiene su papel y el papel de la administración es muy distinto. Desafortunadamente, la administración en este tipo de enfermedades es nuestro contrario, es nuestro enemigo. No debería ser así probablemente y muchas veces no lo es. Pero en estos casos, evidentemente, cuando tú inicias un procedimiento de incapacidad y este procedimiento es desestimado, tú tendrás que asesorarte y tendrás que crear la prueba suficiente, el expediente médico, para poder comparecer delante de un juzgado
y acreditar que efectivamente la resolución que han dictado los órganos de la administración, en este caso Tribunal Médico, ICAM, SGAM, que le llaman ahora, pues no está ajustada a la realidad, que es lo que pasa habitualmente. Estamos teniendo muchísimas preguntas, Carlas. No sé, no nos va a dar tiempo de contestarlas. Mira, Raquel nos pregunta que si en Barcelona existe la incapacidad permanente parcial. Yo creo que esto es a nivel estatal, ¿no? Correcto. Entendí que en Cataluña solo se dictan incapacidad permanente total y absoluta. ¿Qué ventajas tiene la incapacidad permanente parcial para los que cíclicamente tenemos brotes y bajas laborales muy largas? Son incapacidades, todas ellas son permanentes, pero no tienen nada que ver una con la otra. Por ejemplo, la parcial sí que es cierto, toda la normativa es estatal, con lo cual se aplica al conjunto del Estado, ¿vale? Barcelona, Madrid, todas las provincias del Estado, ¿vale? Entonces, lo que se diferencia es el grado de afectación que te produce a ti la enfermedad y sobre todo la cuantía de las indemnizaciones o de las mensualidades o de las retribuciones que tú cobras. Por ejemplo, exacto, la incapacidad permanente parcial, que sí que es cierto que se ve poco, porque no es habitual. Probablemente sea de las menos usadas, porque al final en la práctica jurídica se ve muy poco. Es decir, yo creo que la parcial se ve a veces en vía administrativa, porque pensar que la parcial es un tipo de incapacidad permanente que tú podrás seguir desarrollando tu profesión, pero tú serás capaz de acreditar delante de la administración que una parte de las funciones que tú realizabas en tu profesión no las puedes hacer. Entonces, lo que hace la administración es te indemniza tanto alzado. Es una indemnización a tanto alzado por una sola vez, ¿vale? La incapacidad permanente parcial no es un pago recurrente, no es un pago mensual, es un pago de una sola vez. Tú ya tienes tu incapacidad permanente parcial y seguirás desarrollando esa profesión. Pero os digo que en la práctica se ve poquito. Probablemente son para temas muy específicos como pregunta la socia, pero que no se ven. Las que se ven más, como decía acertadamente, son las incapacidades totales y absoluta. La total sería la que te incapacita para tu profesión habitual, pero te permite desarrollar cualquier otra profesión, ¿vale? Las bases de cobro es del 55% de tu base reguladora, de tu base de cotización cada mes hasta los 55 años, y a partir de los 55 años este 55% pasa al 75%. Es lo que se llama la total cualificada, ¿vale? Y después estaría la absoluta. La absoluta es aquella incapacidad permanente que no permite la inserción laboral del enfermo en ninguna profesión, ni en la suya ni en cualquier otra. Evidentemente es el 100% de tu base reguladora y no te puedes dedicar a nada más. Por encima de la absoluta, que también es poco habitual o ya no se ve tanto, sobre todo porque son grandes discapacidades, está la gran invalidez, que en este caso efectivamente no podrías desarrollar tampoco ninguna profesión, sería como la absoluta, pero la base de cobro mensual sería del 150% de tu base reguladora. Para que nos entendamos, hablo todo el rato de base reguladora, pero para que os hagáis una idea, la base reguladora de una prestación, de una incapacidad, está conformada por las bases de cotización de los últimos 8 años. La base de cotización, para que nos entendamos, es la parte bruta de la nómina, el alto, ¿vale? Es decir, sin descontar ni cotizaciones ni retenciones de IRPF. Si tú coges la cuantía más alta de la nómina, esta será tu base de cotización, ¿vale? Muchas veces sorprende a la gente que iniciamos este tipo de procedimientos el hecho de que una persona incapacitada pueda cobrar más que estando activo laboralmente, pero esto tiene una explicación muy sencilla, que cuando tú trabajas, tú tienes un bruto y un neto. Este bruto, que es, por ejemplo, si tú cobras 1.500 euros brutos, una vez te descuenten las cotizaciones y te descuenten la retención a cuenta, lógicamente, del IRPF, estos 1.500 acabarán siendo 1.150, ¿vale? Cuando tú tienes una incapacidad absoluta, que además no está sujeta a tributación, con lo cual no paga IRPF, como eres jubilado ya no pagas cotizaciones, y como es una absoluta que está exenta fiscalmente, tampoco pagas retención, con lo cual
lo que estando activo laboralmente serían 1.150, estando incapacitado son 1.500. A la gente le sorprende, pero bueno, la explicación yo creo que es sencilla en este sentido. Bueno, yo no sé qué dice Xavi, pero son menos 25. Ya va siendo la hora, ¿eh? Sí, sí. Se ha pasado súper rápido. Sí. Hay tema para rato, para hacer otra, ¿no? Sí, sí, No, sí. Creo que tendríamos que hacer otra después de vacaciones, ¿no? Porque son temas que siempre preocupan, ¿no? Sí, ha quedado en el tintero también muchas dudas sobre reincorporación ahora después del COVID y estas cosas, ¿no? Que hay. Yo creo, si me permitís, que los medios existencia. tecnológicos y la situación que tenemos actualmente nos permite con cierta agilidad realizar este tipo de tertulias, con lo cual, oye, por mi parte sabéis que es un placer colaborar con vosotros, que hacéis un trabajo digno de mención y que estoy a vuestra disposición, faltaría más. Sí, Muchas sí. gracias. Y además todo el mundo puede contactar con el servicio de la Liga mediante llamada telefónica, WhatsApp, correo electrónico, puede contactar con nosotros con su caso concreto e intentaremos darle respuesta o derivarle a Carlas o al profesional que toque para tratar su caso. Nuestra función es precisamente ayudar en esas situaciones que el colectivo de pacientes con enfermedades reumáticas se encuentra, ¿no? Pues bueno, dicho esto, os invito a vernos otra vez el próximo día, que ya lo anunciaremos en redes. Y nada más, agradecer la participación a la gente que nos ha seguido por Facebook, por los que habéis estado aquí en Zoom y bueno, y sobre todo a vosotros tres, especialmente a Carlas, que es una contribución muy interesante. Sí, muchas gracias, Carlas. Y bueno, seguimos porque yo creo que hará falta hacer otra, Sí. porque bueno, el interés está ahí y es necesario además. Cuando queráis, es un placer para mí. Muchísimas gracias, de verdad. Venga, pues Muchas un gracias saludo a todo el todos. mundo. Hasta la próxima. Un saludo. Adiós. Buenos Chao. días. Hasta luego. Adiós. Adiós.